toda temporada es una buena temporada para sembrar. Toda temporada. Si es una temporada lluviosa, donde usted tiene abundancia, es una buena temporada para sembrar. Y si está en una temporada de escasez, una temporada seca, como los filipenses, bien, es una buena temporada para sembrar. Porque lo maravilloso de este ejemplo de la iglesia de los creyentes, de los miembros de esta iglesia en Filipo, es que estaban en aflicción, hermano. Estaban en aflicción, estaban en pobreza, en escasez, y sembraron como la viuda pobre, que era lo único que tenía, la moneda con menos valor que existía en ese entonces. Las echó ahí. Era todo su sustento. Estaba en pobreza, en aflicción, pero ella dio, fue generosa. Y Jesús vio eso y estaba con sus discípulos y dice: vengan para acá, vean eso. Toda temporada es buena para que usted siembre el bien. No importa si esté en una temporada lluviosa de abundancia, o no importa si esté en una temporada seca de escasez. Toda temporada es buena para sembrar. Y hoy el título del mensaje de hoy es una vida bendecida. Amén. Yo creo que aquí todos queremos una vida bendecida. Y no hablamos solo materialmente, sino la bendición de Dios en cada área de nuestra vida. ¿Sabía usted que Dios nos creó para bendecirnos? Nos creó para Él depositar su bendición sobre nosotros. Por eso cuando creó a Adán y Eva les bendijo. Les dijo: multiplíquense y juzguen la tierra, sojuzguen la tierra, y les bendijo desde el primer momento. Entonces el ser humano es creado, está destinado para recibir la bendición de Dios. Y como también mencionamos el domingo pasado, Casa de Mi Gloria no es una iglesia solo que comparte y predica la bendición de Dios y la prosperidad. No, hablamos, usted que es de casa, usted sabe, hablamos acerca de ser consagrados a Dios, de servir al Señor, de compartir el evangelio, y compartimos la palabra integral de Dios. Pero sin duda alguna, Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecirle a usted, su familia, a sus hijos. Y es lo que hoy vamos a compartir. Y quiero que me acompañe, quiero invitarle que me acompañe en su Biblia a Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Filipenses 4, 19. Ahí vamos a tener este pasaje bíblico como base para todo lo que veremos hoy. Y antes de empezar a leer, quiero recordarle tres cosas que hemos estado recordando frecuentemente. Número uno, tome notas, ¿verdad? Tome notas de todo lo que Dios le dice. Tome notas porque Dios quiere indicarle, quiere guiarle, quiere dirigir su camino. Amén. La segunda cosa es: no somos una iglesia tímida. Especialmente los hermanos del primer turno, ¿verdad? No somos una iglesia tímida. Decimos amén, decimos gloria a Dios, decimos aleluya, amén. Mire, yo antes era bien tímido. Bueno, todavía un poquito, pero yo estoy aprendiendo que no somos una iglesia tímida y no somos miembros de la iglesia tímidos. Lo tercero es: abra su corazón. Oh, qué cosa más importante esta. Porque no importa cuánto Dios quiera hablar y hablar y hablar, no importa cuánto el Espíritu Santo quiera hacer y hacer y hacer en el corazón de alguien, si cerramos nuestro corazón, no le permitimos a Dios, no le permitimos al Espíritu Santo obrar eficazmente en nuestra vida. Entonces abra su corazón, dígale a la persona que tiene a su lado: abre tu corazón a Dios hoy. Cuando hablamos acerca de la provisión de Dios o que Dios va a suplir las necesidades, hay un pasaje muy popular, hermanos, en Filipenses 4:19, que mucho hablamos, mucho declaramos cuando hablamos de temas como este. Y dice Filipenses 4:19, estaré leyendo la versión Reina Valera actualizada 2015. Dice: mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, yo lo leí así ahorita, pero realmente ese es un pasaje poderosísimo, porque el apóstol Pablo, un hombre de Dios, por revelación del Espíritu Santo,
declara eso sobre los miembros de una iglesia, que es la iglesia de los filipenses, una iglesia que estaba en una ciudad de Macedonia, una ciudad que se llamaba Filipo. Declara una bendición tan increíble, y lo volveré a leer con más énfasis. Dice Pablo: mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios es rico y hay riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Pablo le dice a esta gente: mi Dios, que es rico, va a suplir toda necesidad que hay en ustedes, va a suplir todo lo que hace falta. Eso es increíble, esa es una bendición poderosa. Pero ¿por qué Pablo declaró una bendición tan maravillosa sobre los miembros de esta iglesia? ¿Por qué no le dijo a los miembros de la iglesia en Éfeso esto? ¿Por qué no le dijo a los miembros de la iglesia en Tesalónica esto? ¿Por qué no le dijo a los miembros de la iglesia en Corinto esto? ¿Por qué le dijo esto a la iglesia en Filipo? ¿Por qué le dijo una bendición especial y particular a los miembros de la iglesia en Filipo? Y mire, aquí vemos una vez más la importancia de ser miembro de la iglesia, la importancia de ser miembro de la familia de Dios, porque Él declaró no para todos los habitantes de Filipo esa bendición, sino para los miembros de esa iglesia, a los creyentes de esa iglesia en Filipo en ese entonces. Entonces, para comprender un poquito esto, quiero darle un poco el contexto rápidamente, brevemente. Aquí puede tomar notas acerca de la iglesia en Filipo. Bueno, la carta a los filipenses es una carta escrita por el apóstol Pablo a los miembros de esa iglesia para agradecerles una ofrenda que ellos le enviaron a él. Pablo plantó esta iglesia en su segundo viaje misionero. En su primer viaje misionero, Pablo plantó algunas iglesias, y luego, cuando él estaba disponiéndose a ir a su segundo viaje misionero, el Espíritu Santo le impidió hablar la palabra en Asia y tuvo un sueño. Usted puede ver eso en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, tome nota, no leeremos todos los pasajes. Hechos capítulo 15, versículo 36. Y en el segundo viaje misionero fue donde plantó esta iglesia Pablo. Dice también aquí en Hechos 16, 6, esto fue lo que pasó. Hechos capítulo 16, versículo 6, dice: atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Versículo 8: entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir, dice Lucas, que está relatando el doctor Lucas, que escribió Hechos, procuró salir porque Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Entonces ahí fue donde llegaron a Filipo, y ahí fue donde plantaron esa iglesia. Hoy cantábamos sobre Pablo y Silas, que estaban adorando. ¿Se acuerda cuando Pablo y Silas fueron presos, verdad? Eso fue en Filipo. En Filipo fue donde los apresaron y ocurrió eso, que un carcelero se convirtió, él y toda su casa, al Señor. Entonces, es un poquito el contexto de Filipenses. Hay mucho más, pero por el tiempo lo dejaremos ahí. Pero ¿por qué? Por esto, vaya conmigo ahora al pasaje base que tenemos, Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 10. Y aquí está la razón por qué Pablo le dijo a la iglesia en Filipo una bendición tan especial y tan maravillosa. Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice, este es Pablo: en gran manera me regocijé en el Señor, porque al fin se ha renovado la preocupación de ustedes para conmigo. Siempre pensaban en mí, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hambruna como a la hartura, o a la provisión abundante, como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Ese es otro pasaje muy popular. Sin embargo, dice Pablo,
versículo 14, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. También saben, oh filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino ustedes solos, porque aún a Tesalónica enviaron para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron como olor fragante y sacrificio aceptable y agradable a Dios. Y entonces les dice, mi Dios, pues, por estas cosas, debido a esto, suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Los estudios nos dicen que el apóstol Pablo estaba en prisión cuando él escribió esta carta a los filipenses. Entonces los filipenses, cuando Pablo llegó a Macedonia y plantó esta iglesia y empezó a enseñar a los filipenses, y luego cuando se fue de Macedonia a otro lugar, dice Pablo ahí, lo acabamos de leer, ellos lo apoyaron a él. Desde el principio del evangelio, dice, ustedes me apoyaron. Cuando estaba en Macedonia, ustedes una y otra vez me enviaron. Y Pablo dice, no es que busque que ustedes hagan esto, no es que busque donativos que ustedes hagan esto, no es que estoy pidiendo. Y si uno empieza a estudiar la vida del apóstol Pablo, uno se entera que Pablo no recibía de las iglesias. Más bien él decía, yo trabajo para que ninguna iglesia sea agravada en cuanto a dar. Pero él recibía esto de los filipenses una y otra vez. Y ahora Pablo, años después, Pablo cuando empezó sus viajes misioneros era en el año 40 después de Cristo, y cuando escribió Filipenses era aproximadamente en el año 60 después de Cristo, años después. Y ahora está preso el hombre, está preso por causa del evangelio, y llega un hombre llamado Epafrodito, un creyente, y le entrega una ofrenda de parte de esos creyentes de hace muchos años, de esa iglesia que él plantó muchos años antes. Le llega una ofrenda de ellos y Pablo dice, oh, no es que estoy pidiendo esto, no es que busco un donativo, pero ustedes están haciendo bien al participar conmigo, porque es algo de Dios. Es un negocio de Dios, es un proyecto de Dios el evangelio. Y Pablo declara una bendición especial sobre esa gente. El título de hoy, recuerda cuál es, ¿verdad? Una vida bendecida. Hoy tenemos dos consejos para usted. Todos merecemos, ¿sabe? En Cristo Jesús somos declarados justos, y todo justo Dios quiere que tenga una vida bendecida. Y hoy vamos a traer dos consejos para esta iglesia. Mire, solo se lo voy a leer. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, antes del primer consejo. Esto es poderoso. Mire, cuando usted se empieza a estudiar la Biblia, cuando usted empieza a agarrar su Biblia y empezar a escudriñarla, uno descubre tesoros. Uno descubre, como dijo Jesús, a ustedes les parece que en ella hay riquezas, a ustedes les parece que en ella hay vida. Por eso estudien, la escudriñen. Y la Biblia no se contradice. Mire, por eso los alumnos que están en CEN, felicidades por estar estudiando en el Centro de Entrenamiento Ministerial Managua. Por eso usted que está en la escuela Mis Primeros Pasos, en la escuela de líderes, felicidades por estar ahí, porque eso es querer aprender. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Pablo está hablando a la iglesia en Corinto, porque es que hay tanto que hablar, pero no lo podemos hacer por el tiempo, mire. Pero había una hambruna en Jerusalén que ya había sido profetizada, había sido declarada que eso iba a pasar, una hambruna, y las iglesias en Jerusalén estaban en terrible necesidad. Y están pidiendo a la iglesia en Corinto, otra iglesia que plantó Pablo, que todo aquel que quiera ayudar, todo aquel que quiera sembrar una ayuda en ellos puede hacerlo. Y mire lo que dice Pablo hablando a la iglesia en Corinto, y da un testimonio acerca de la iglesia en Macedonia, la iglesia de los filipenses. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. O sea, la iglesia que está allá en Filipo también.
estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe, dice el apóstol Pablo, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. O sea, nadie les obligó, lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Amén. Entonces Pablo está dando un testimonio. Pero ¿por qué yo estoy hablando de esto? Y como dijo Pablo dijo: no busco un donativo de ustedes, sino que busco que abunde en la cuenta de ustedes. Y si los creyentes, los miembros de la iglesia en Filipo recibieron una bendición especial, que iba a ser suplida toda necesidad de ellos conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, usted y yo también podemos recibir una bendición especial. Y mire ese pasaje bíblico que leímos, Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese pasaje no es para todo mundo. Ese pasaje no es para toda persona. Ese pasaje Pablo lo declaró a los creyentes en Filipo porque ellos hicieron dos cosas, y son las dos cosas, los dos consejos que hoy vamos a compartir con usted para que usted cultive y tenga una vida bendecida. Consejo número 1: seamos generosos. Ese es el primer consejo. Seamos generosos. Para ser generosos, lo primero que tenemos que entender es lo que entendieron los filipenses. Ellos entendieron lo que está escrito allá en Mateo capítulo 6, versículo 31. Y no generosos solo con el dinero, sino con nuestro tiempo, con nuestro servicio, generoso con Dios. Y para ser generosos, mire, ninguno de nosotros nació siendo generoso necesariamente. El que sí es generoso es Dios. El que es generoso es el Padre Celestial, porque Él no escatimó ni lo más precioso que Él tiene, que es su único hijo. No escatimó a su único hijo, sino que lo envió por nosotros. Imagínense cuánto dio Dios. Él no solo dio la creación, Él no solo dio todo lo que hizo, Él no solo dio su tiempo cuando se tomó su tiempo para crear el mundo, para crear lo que en el mundo hay, para crear los animales, para crear el agua, para crear todo lo que existe, que está relatado en Génesis. Dios tomó de su tiempo e hizo todo esto para crear al hombre y darnos a nosotros esa creación y su bendición también. Entonces Dios sí es generoso. Nuestro Padre Celestial es generoso. Y ahora, cuando el ser humano cayó, nos volvimos egoístas por el pecado, y porque Satanás es egoísta, y la naturaleza de Satanás y la naturaleza del pecado es ser egoístas. Pero una vez que nacemos en Cristo, una vez más, Dios empieza a transformarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Dios empieza a cambiar nuestra vida, empieza a cambiar nuestra mentalidad, empieza a cambiar nuestro comportamiento, empieza a cambiar lo que nosotros hacemos y cómo accionamos y cómo vivimos nuestra vida. El carcelero en Filipo, y cantábamos hoy cuando Pablo y Silas estaban presos, ese hombre estaba trabajando ahí, y están dos hombres de Dios presos por causa del evangelio, y están adorando al Padre, están adorando al Señor, y la puerta de la cárcel se destruye cuando hay un terremoto. Mire qué tremendo es cuando Dios obra a favor de uno, ¿verdad? Y no hay nada que hacer humanamente, pero Dios pone su mano milagrosa sobre una situación que no tenemos salida, y Dios obra a favor de nosotros porque Él es bueno. Él es nuestro Padre Celestial y nosotros somos sus hijos. Él cuida de nosotros. Y están orando ahí, y hay un terremoto, y las puertas de la cárcel se abren, y está un carcelero ahí, y se iba a quitar la vida, porque cuando todos los presos se iban, lo que hacían las personas en autoridad con los carceleros es que los mataban, porque no podían perder a ni un preso. Y por eso Pablo le dice, y usted puede leerlo ahí en el libro de Hechos: hey, espérate, no te hagas daño, porque aquí estamos todos nosotros.
y le predican el evangelio y él se convierte, él y toda su casa. Ese hombre en ese momento aprendió a vivir como Cristo le llamaba a vivir. Ese carcelero y toda su casa en ese momento aprendieron qué era lo que Dios quería para sus vidas. Fueron enseñados por el apóstol Pablo durante el tiempo que ellos estuvieron ahí. Pablo y su equipo que ministraba y plantaron esa iglesia, y ese carcelero y su familia eran parte de esa iglesia en Filipo, que era generosa, que enviaban a Pablo una y otra vez, que les importaba el asunto de Dios y daban, como dice Pablo, le escribió a los Corintios, esta gente es pobre y no solo dan lo que pueden dar, dan aún más allá de sus fuerzas, dan aún más allá de lo que pueden dar. Se entregaron ellos mismos al Señor y luego se entregaron a nosotros, y no esperábamos eso de ellos. Nos suplicaron que les permitiéramos participar de ese privilegio. Seguramente que Pablo decía, no, espérense, ustedes son pobres, están pasando muchas aflicciones, pueden hacer algo pero no pueden hacer todo. Y seguramente esa iglesia, esos miembros decían, por favor, permítenos ser parte de este privilegio. La iglesia en Jerusalén está pasando una gran crisis. Los hermanos de las iglesias allá están pasando gran necesidad. Por favor, permítanos que seamos parte de este privilegio. Porque esos creyentes aprendieron a ser como Dios, aprendieron a ser generosos y dar aún más de lo que ellos podían hacer. Entonces, ellos recibieron una declaración de bendición del apóstol Pablo de que no les iba a hacer falta nada en sus vidas, sino que toda necesidad que tenían ellos iba a ser proveída por las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Y cuando Dios nos da esa bendición, no hay nada que pueda detenerla, no hay nada que pueda hacer el enemigo, no hay nada que pueda hacer el mundo, cuando hay un hijo de Dios que está bendecido por la mano poderosa de Dios. Y eso es tener una vida bendecida. Usted está destinado a tener una vida bendecida, pero debemos aprender cómo tener una vida bendecida. Y el primer consejo es ser generosos. Es ser generosos. Y nos cuesta porque está en nuestra naturaleza ser egoístas, y perdón por decir esto, pero realmente así es. Está en nuestra naturaleza eso. Nos cuesta porque queremos ver primero por lo nuestro, queremos ver primero por nuestras necesidades, por lo que a nosotros nos hace falta, y después todo lo demás. Nos cuesta, es comprensible, así somos todos nosotros, así somos todos. Pero si aprendemos lo que vamos a ver ahorita, mire, usted pruebe a Dios y verá la mano de Dios. ¿Sabe qué aprendieron los filipenses? Sin duda alguna, ellos entendieron y comprendieron lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículo 31. Tome nota de ese pasaje, léalo en casa, léalo antes de que se vaya al trabajo, léalo antes de acostarse. Mateo 6:31 dice, este es Jesús hablando. Por tanto, está hablando de varias cosas, acerca del afán, de las riquezas, de lo que busca la gente gentil, la gente del mundo. Por tanto, no se afanen diciendo que comeremos, o que beberemos, o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Jesús les dice, tranquilos, cálmense un poco. ¿Por qué se van a preocupar? ¿Por qué se van a afanar diciendo qué vamos a comer y qué vamos a beber y con qué nos vamos a vestir? Claro, esas son necesidades básicas, pero posiblemente usted está diciendo, ¿cómo voy a pagar el colegio del muchacho? ¿Cómo voy a pagar la universidad de mi hijo? ¿Cómo voy a pagar este compromiso financiero? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Pero yo quiero decirle lo mismo que Jesús dijo en aquel entonces. ¿Por qué vamos a afanarnos diciendo que vamos a comer, que vamos a beber? Entonces, sin duda alguna, los filipenses comprendieron que tienen un Padre celestial que está cuidando de ellos. Y sabe, es interesante que Jesús no está rogando al Padre. Si lee bien este pasaje y usted lo analiza bien, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes, que está en los cielos, sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces,
Jesús no está rogando al Padre, diciéndole: Padre, por favor, cubre esta necesidad de nuestros hermanos, cubre esta necesidad. Te ruego que suplas, Padre, para fulano de tal. Te ruego, Padre, que suplas para esta dama esta necesidad. Jesús no está haciendo eso. Jesús no está rogando al Padre que supla su necesidad, porque el Padre es bueno. Más bien dice: el Padre sabe que tienes esa necesidad, ¿por qué te vas a afanar? La gente gentil, la gente del mundo, la gente que no es parte de la familia de Dios todavía, y dicho sea de paso, Dios quiere que todo hombre venga a ser parte de la familia de Dios, que toda criatura venga a ser parte de la familia de Dios. Por eso dice: predicad el evangelio a toda criatura. Todos tenemos acceso a ser parte de la familia de Dios. Pero Jesús dice: las personas que no son parte de la familia se preocupan por estas cosas, pero ustedes tienen un Padre. Entonces no es discusión si Dios va a proveer o no. No es discusión, no está en asunto de discusión, no está en asunto de oración, ni siquiera si Dios va a proveer las necesidades o no. El Padre lo va a hacer. El detalle somos nosotros, porque es a nosotros quien nos dice Jesús. Y dice: por tanto ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos van a ser añadidas. Entonces el detalle no está con el Padre, porque el Padre sabe su necesidad y el Padre va a suplir su necesidad. El detalle, dice Jesús, está con ustedes. Si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, para que estas cosas sean añadidas. Entonces es lo primero que debemos hacer, y los filipenses hicieron eso de una manera magistral. Los filipenses dijeron: ok, Dios está usando al apóstol Pablo para hablar a los gentiles y llevar el evangelio, incluso, como dijo la palabra, ante presencia de reyes, y traer el evangelio a las naciones. Si Dios está usando al apóstol Pablo, nosotros vamos a agarrar ese proyecto de Dios y lo vamos a apoyar, vamos a orar por él, vamos a hacer todo lo que podamos por él, y aunque no tenemos lo suficiente, haremos más allá de nuestras fuerzas, porque esto es de Dios, este es el proyecto de Dios, esto es lo que a Dios le interesa. Buscaremos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nuestro Padre las va a proveer. Todas nuestras necesidades nuestro Padre nos las va a proveer. Si hay un colegio que necesita pagar, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y confíe que el Padre va a suplir. Si hay algo que a usted le hace falta, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y confíe que el Padre va a suplir su necesidad. Entonces, pero para eso hay que llevarlo a la práctica. Entonces los filipenses comprendieron de una manera magistral eso. Oh, Señor, ayúdanos a comprender esto, Señor. Ayúdanos a entender que no estamos solos, Señor, a que tú estás aquí, tú eres nuestro Padre celestial. Ayuda a nuestros hermanos que están acá, a los que nos ven en las redes sociales, Señor, a comprender que hay un Padre bueno y generoso, y que lo único que tenemos que hacer como hijos, Señor, es interesarnos por lo que a ti te interesa. Amén. Entonces el Padre va a suplir. ¿Y qué es lo que le interesa a Dios? Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿qué es lo que le interesa a Dios? ¿Qué es lo que le interesa a Dios? ¿Qué cree? ¿Qué cree que es? Las personas, nosotros, la gente. Eso es lo que a Dios le interesa. Eso es lo que a Casa de Mi Gloria le interesa. La gente. Por eso nos da tanta alegría cuando una persona viene a visitarnos por primera vez y le recibimos también, porque a Dios le interesan las personas y a nosotros nos interesan las personas también. Por eso el círculo de amistad también, porque ahí hay gente. Ahí podemos conocer personas, ahí podemos bendecir personas, ahí podemos hablar con personas, ahí podemos acompañar a personas, ahí podemos ayudar a personas. ¿Por qué las escuelas Mis Primeros Pasos? Porque es para las personas, para que empiecen a conocer el reino de Dios y su justicia y puedan buscarlo primeramente. Porque el Centro de Entrenamiento Ministerial Managua, que cada martes hay personas que se inscriben a estudiar la Biblia. Por eso el Centro de Entrenamiento Ministerial Managua es para todo aquel que quiere estudiar la Biblia, y todos los martes están aquí en la noche estudiando y analizando las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Para las personas, para la gente, para que yo pueda conocer más y yo pueda compartir más y eficazmente también la palabra de Dios. Todo lo que hacemos es por las personas, es por la gente. El Centro Infantil Acahualinca, lo hacemos por las personas que están ahí, por los niños que un día serán hombres y mujeres, y queremos sembrar la semilla de Dios en ellos. Todo lo que hacemos es por la gente. Y para que veamos más claro esto, y con esto cerraremos el consejo 1, Mateo 25. Mire
Abra su corazón a este pasaje. Mateo capítulo 25, versículo 34. Este es Jesús hablando. Mire, cuando Jesús habla, también cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, pero cuando es Jesús, entonces el rey dirá, dice Jesús, a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre. Ahí están, benditos de mi Padre. Ahí está la bendición de Dios. Vengan, dice, benditos de mi Padre. Ya ve que Dios sí quiere que vivamos una vida bendecida. Dios sí quiere que usted sea bendito del Padre, con la bendición de Dios sobre su vida. Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Versículo 35. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Ahí está. Sin egoísmo, sin egocentrismo. Me dieron, diste, me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me recibieron. Estuve desnudo y me vistieron. Enfermo, me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a mí. Versículo 37. Entonces los justos le responderán. Claro, una persona que ya ha estado en iglesia por varios años conoce lo que Jesús dijo. Y muchos de ustedes ya conocen lo que voy a leer. Posiblemente algunos no conocen, pero la gran mayoría de nosotros ya sabemos lo que Jesús declaró aquí. El detalle es, ¿qué estamos haciendo? Y no lo estoy diciendo porque estoy juzgando, criticando. Esto es para mí principalmente. Esto es para todos. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Wow. Mire, la persona que está sentada ahí a su lado es uno de los hermanos más pequeños de Jesús. Somos los hermanos más pequeños de Jesús. La gente en necesidad son esos hermanos más pequeños de Jesús. ¿Qué dice? Y Jesús dice: como se lo hiciste a él, cuando tenía hambre le diste de comer, cuando tenía sed le diste de beber, cuando estaba desnudo lo vestiste, cuando estaba enfermo fuiste a su casa o al hospital o donde sea que estaba y lo visitaste. Por eso no todo es dinero. Tomaste de tu tiempo, te saliste de tu oficina, te saliste de tu empresa, de tu negocio, de tu trabajo, de donde sea, y fuiste a visitarlo. Hiciste a mí. Por eso le digo, los miembros de la iglesia en aquella ciudad en Macedonia, en Filipo, entendieron esto. Entendieron esto. Y por eso Pablo le dijo a la otra iglesia en Corinto: hermanos, déjenme decir lo que Dios está haciendo a través de las iglesias de Macedonia. Estos hermanos están en tremenda aflicción, son muy pobres, pero han abundado en alegría, han abundado en generosidad y han dado aún más de sus fuerzas, porque esos miembros de esa iglesia entendieron esto. Y Casa de mi Gloria, yo creo que ha entendido esto también, porque es una iglesia generosa. Y cuando nuestros pastores generales dicen: Casa de mi Gloria es la mejor iglesia, pues lo dicen como padres espirituales, como nuestros padres, sí, pero también hay evidencia de lo que Casa de mi Gloria hace, apoyando a los misioneros nicaragüenses fuera del país y dentro del país, que están llevando el evangelio, que están haciendo lo que el apóstol Pablo hizo, yendo a predicar el evangelio y anunciar con el centro infantil, con Faro del Espíritu. Casa de mi Gloria está haciendo esto. Pero no termina ahí, versículo 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quién le dije que era el egoísta,
el egocentrista, Satanás. Para Satanás, el egocentrista, el que quiere toda la adoración, no quiere ni siquiera que sea para Dios, quiere él ser el centro de adoración. Eso es egoísmo. Él quiere para él. Para él fue preparado el infierno, el lago de fuego, para él y sus ángeles. Y dijo a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. A los de su derecha dijo: vengan benditos con la bendición. Y a esos les dice: apártense de mí, malditos, con la maldición del pecado, la maldición del egoísmo, sin la bendición de Dios. Versículo 42: porque tuve hambre y no me dieron de comer. Todo lo opuesto, ¿va? Tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces nosotros decidimos cómo queremos vivir: con una vida bendecida o con una vida, y suena tan terrible decirlo, pero eso es lo que dice, con una vida maldecida. Y este mundo, mire, está maldecido por el pecado y nosotros decidimos. Y yo creo que si Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles, ninguno de nosotros tiene que ir ahí. Todos nosotros podemos optar a vivir con una vida bajo la bendición de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Consejos prácticos: ¿cómo podemos hacer esto? Mire, ¿cómo puede ser generoso usted con las personas? Pídale al Señor en oración qué puede hacer usted por alguien. Si hay alguien que está enfermo, que usted sabe, vaya y visítelo y usted será impactado. Dios impactará su vida. Con nuestro servicio, las personas que están sirviendo hoy están dando de su servicio y lo hacen con generosidad, con nuestro tiempo, con nuestras ofrendas. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Entonces medítelo. Ser generosos como los filipenses nos garantiza tener la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, consejo 1, seamos generosos. Consejo número 2, hagamos el bien en todo tiempo. La Biblia nos manda a hacer el bien en todo tiempo. Incluso lo vemos en la vida de Jesús, que Jesús cuando dice: si te dan en una mejilla, pone la otra. No dice: bueno, regresale también la bofetada. No, porque Dios es bueno y Jesús es bueno. Y Jesús nunca devolvió un mal cuando le hicieron un mal. Cuando Jesús le hacían un mal, Él no respondía con otro mal. Y Él quiere que seamos así. Él dice: Dios hace salir el sol, hace llover sobre justos y sobre injustos. No dice: no, como este es injusto, como este es mala gente, entonces no. Dios es bueno, Dios no es malo. Y la Biblia nos manda a hacer el bien en todo tiempo. Dice Gálatas 6, versículo 9. También el apóstol Pablo: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Si no te cansas de hacer el bien, si no te das por vencido de hacer el bien, a su tiempo vas a cosechar lo que sembraste. A su tiempo vas a recibir lo que sembraste. Y luego dice: por tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y todos es todos. Y en especial, hay un cariño especial ahí. Y en especial a los de la familia de la fe. Entonces no es hacer el bien solo a los de la familia de la fe, que están luchando por ser como Dios, por ser como Jesús, sino a todos. Y todos es todo. Y hay todo tipo de personas. Y mire, con esto voy concluyendo. La palabra agricultura viene del latín agri, que significa campo, y cultura, que significa cultivo. En la agricultura, para tener una buena cosecha, hay que tener preparado y listo ciertos elementos, como la semilla. Hay que tener listo la semilla, pero también la temporada. Hay que esperar la temporada correcta para el tipo de semilla o el clima apropiado para el tipo de semilla.
Ayer estábamos en un congreso de caballeros aquí y uno de los conferencistas dijo: yo hace varios años tenía sembrado maíz y era tiempo de invierno, pero no estaba lloviendo y el maíz se estaba secando. Iba a perder toda esa cosecha. Entonces, en la agricultura, el sembrador tiene que esperar la temporada. No puedo sembrar ahorita la semilla porque tengo que esperar la temporada correcta, el clima correcto, el clima apropiado. Entonces no la siembro ahorita, sino que voy a esperar el tiempo correcto. Ese es un factor. Otro factor es el tipo de suelo apropiado. Si no siembra el sembrador la semilla en un tipo de suelo apropiado, no va a funcionar. Entonces tiene que trabajar en preparar el suelo. Y si usted agarra a una persona del norte que vive sembrando, él sabe qué tipo de suelo debe ser para tal semilla. Él sabe dónde sembrar maíz, dónde sembrar frijol, qué temporada esperar. También hay otra cosa, un tratamiento contra las plagas y las enfermedades. Qué terrible es cuando una persona siembra tanto y viene una plaga y destruye todo y no cosecha nada. Eso sería lo más terrible para un sembrador en la agricultura. Entonces hay varios factores. Pero, por otro lado, en la agricultura espiritual, en el campo de cultivo espiritual, no es necesario tener listos varios factores, porque toda temporada es una buena temporada para sembrar. Toda temporada. Si es una temporada lluviosa, donde usted tiene abundancia, es una buena temporada para sembrar. Y si está en una temporada de escasez, una temporada seca, como los filipenses, bien, es una buena temporada para sembrar. Porque lo maravilloso de este ejemplo de la iglesia de los creyentes, de los miembros de esta iglesia en Filipo, es que estaban en aflicción, hermano. Estaban en aflicción, estaban en pobreza, en escasez, y sembraron, como la viuda pobre, que era lo único que tenía, la moneda con menos valor que existía en ese entonces. Las echó ahí. Era todo su sustento. Estaba en pobreza, en aflicción, pero ella dio, fue generosa. Y Jesús vio eso y estaba con sus discípulos y dice: vengan para acá, vean eso. Toda temporada es buena para que usted siembre el bien. No importa si esté en una temporada lluviosa de abundancia o no importa si esté en una temporada seca de escasez. Toda temporada es buena para sembrar. También todo tipo de suelo es apropiado para sembrar. Todo tipo de persona. Todo tipo de persona es apropiado para sembrar, porque dice: no te canses de hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe, especialmente a ese hermano que se sienta a tu lado cada domingo, cada miércoles, especialmente a esa persona, esa dama del círculo de amistad, o a esos niños del centro infantil, especialmente a esas personas que es tu compañero de clase en las escuelas, especialmente a ellos. No te canses de hacerles bien, no te canses de dar. Y hacer el bien no solo es dinero, una palabra de aliento, una mano en el hombro, una llamada, un mensaje, ir a visitarle al hospital, preguntarle cómo está. Hay veces de repente Dios pone en su corazón hacer algo más por ellos, especialmente con ellos. No te canses de hacer el bien, pero haz el bien a todos. A tu jefe, si es un jefe que no soportas mucho, te canses de hacerle el bien. A tu compañero de trabajo que se serrucha el piso y quiere que te despidan, te canses de hacerle el bien. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán. Si no se rinde, no se rinda. Mire, tenga una vida bendecida. Haga el bien, haga el bien, haga el bien, haga el bien, en todo tiempo y a toda persona. En todo tiempo y a toda persona. Y es fácil decirlo. Mire qué fácil que lo dije. Pero esta semana podemos ponerlo en práctica y hacerlo, procurar hacerlo. Y si no lo hacemos, que el Espíritu Santo nos recuerde: ala, si yo iba a hacer el bien y le hice mal a este hombre, o le hice mal a esta mujer. Bueno, entonces usted puede ir, podemos ir, pedir perdón. Mira, tal y tal cosa, perdóname por esto. No nos cansemos de hacer eso. Y también, bueno, le dije, todo tiempo es bueno para sembrar, todo tipo de suelo.
bueno para sembrar. Y lo más maravilloso es que nosotros no tenemos que preocuparnos por plagas o enfermedades para la cosecha, porque la cosecha está segura, la cosecha está garantizada, porque el apóstol dijo: si no te cansas de hacer el bien, a su tiempo vas a cosechar. Tenga una vida bendecida. La cosecha está segura en las manos de Dios. Por eso, tengamos una vida bendecida. Seamos generosos, como Dios es generoso, como los miembros de la iglesia en Filipo fueron generosos, y hagamos el bien en todo tiempo.